El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad les digo que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él le replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la lectura del libro del Levítico nos pide, igual que el Evangelio, que seamos justos y seamos misericordiosos. Y hace un énfasis muy especial sobre los mandatos, preceptos y sobre todo la ley de Dios. ¿Qué dice uno de la primera lectura del libro del Levítico? Todas las 4 conclusiones que uno podría sacar tranquilamente son las que recitábamos en el Salmo. La ley del Señor es perfecta y es descanso para el alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Si uno va como a desmenuzar un poquito el Salmo, encuentra toda la esencia de la lectura del libro del Levítico y la puede unir perfectamente a la lectura del Santo Evangelio, que es en la que se nos pide total obras de misericordia. Se nos pide que seamos misericordiosos, buenos, santos e irreprochables para el Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos.
hijos. Esto es lo que la sociedad todavía no puede entender. Obviamente, no tienen la luz del Espíritu Santo porque están de espaldas a Dios. Su Dios es Satanás, que rige todo el mundo, toda la parte material. ¿Los bienes materiales son malos? No. En el principio todo fue creado bueno y para bien del hombre. Es el mismo hombre que cuando se ha alejado de Dios comienza a ver, a poner y comienza a hacer las cosas como no deben de ser. Comienza a dañar el orden que Dios había puesto en toda su hermosa, santa y perfecta creación. Ahí es cuando ya el hombre se aleja de Dios y comienza a ver todos los preceptos, los mandatos, los decretos y la ley de Dios como un problema, como un estorbo, como algo que se le está obligando a hacer. Hijos, no es por ahí. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Quienes se vuelven contra la ley de Dios, no, es que eso es una ley negativa, no, no, no y no, eso no tiene razón de ser. ¿Quiénes son? Los que a ellos no les cuadra para absolutamente nada la norma, la disciplina, el amor a Dios. Tienen un desamor en su corazón que no lo llena absolutamente nada. Quienes están de espaldas a Dios tienen un vacío profundo en su existencia, en su vida. Viven en crisis, en una dicotomía que a veces sí, a veces no. Hoy están contentos, mañana están aburridos. Por la mañana están felices y por la tarde amargados. Porque la presencia de Dios no está en ellos. Y hay mucha más presencia de toda la sociedad y de las cosas que mueven la sociedad, y por eso no encuentran la verdadera paz. Si el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, si el Señor Jesús es la luz, si la palabra de Dios es la sal con que le damos sabor a nuestra vida y no la recibimos, y no la vivimos y no la practicamos, pues ¿qué más se le puede pedir? Que viva angustiado, que viva angustiada, que esté temeroso, que cualquier cosa lo asuste. Obviamente el Señor, que es el dueño de la paz, de la tranquilidad, de la serenidad, del orden, no está en la vida de las personas. Queridos hermanos, que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. El salmista, queridos hermanos, pues con toda seguridad, un hombre como nosotros, de altibajos, de caídas y levantadas, pero lo que nos dice en el Salmo es que reconocía la grandeza de Dios y por él todo lo que de Dios recibimos, su ley, su amor, su presencia en medio de nosotros, su compañía, su paz, su serenidad, porque no hay otro sino Dios y no más. Por eso termina tan bellamente con esas exclamaciones de reconocimiento, de amor. Eso solamente es para el Rey. Señor, roca mía, redentor mío. Queridos hermanos, el Señor es la roca de nuestra vida. El Señor es el piso donde nosotros estamos cimentados. El Señor es
la firmeza de la roca, el Señor es la firmeza para nosotros caminar, es la firmeza de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos y deseos y de nuestras obras. Habría que revisar eso, queridos hermanos, porque si Él es la roca para mi vida, yo tendría que estar cumpliendo lo que nos dice el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Todas son obras de misericordia. Y el Señor lo dice muy claramente. Cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Todo lo que ahí nos menciona, queridos hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer, lo que nosotros debemos poner en práctica. Hijos, ¿cuándo en la sociedad nos dicen esto? ¿Cuándo en la sociedad nos mencionan que hay que tener obras de misericordia para ingresar al reino de los cielos? ¿Cuándo se nos ha dicho en la sociedad? Hijos, nunca. La sociedad ha tomado estos aspectos que son las obras de misericordia y con ellos arman unos eslogan supremamente preciosos como banderas de instituciones, fundaciones sin ánimo de lucro, corporaciones, cualquier cantidad de cosas, supuestamente para ayudar al ser humano, pero que no hay absolutamente nada de amor en su corazón. Lo único que quieren es mostrarse, llenarse de orgullo o incluso llenarse de dinero a causa de la situación real que viven los hermanos en la calle. Pero la sociedad no tiene amor en el corazón, hijos. Eso podemos estar completamente convencidos. Si la sociedad la manda Satanás, la mueve el demonio, y el demonio es completamente desamor, no hay amor en la sociedad. Por eso es que nosotros vemos que cada día va más al revés, va funcionando todo al revés. Vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Queridos hermanos, y con los que irán a la izquierda sucede completamente lo contrario. A los de la derecha, el Señor les está diciendo, este es el puesto que ustedes se han ganado porque pusieron en práctica el Evangelio, pusieron en práctica las obras de misericordia. Y para ustedes está preparado el reino de los cielos desde el comienzo de los tiempos. Y a los demás les dice todo lo contrario, que ese es el lugar que ellos se merecen, la ajena, el rechinar de dientes, porque no cumplieron para absolutamente nada el Evangelio, la palabra de Dios, los preceptos del Señor, los mandatos del Señor, la ley del Señor y sobre todo la ley del amor, las obras de misericordia. Queridos hermanos, me parece que es un excelente texto en el contexto que vamos viviendo de la Cuaresma para revisar nuestra vida y saber de ahí cuáles son las cosas que yo tengo que quitar de mi vida para seguir cada día dando unos pasos firmes hacia ese encuentro con el Señor Jesús. Que sea el texto bíblico, queridos hermanos, el que nos interpele para mirar
cómo podemos redireccionar nuestra vida y ya no quedar en el grupo de los que van a la izquierda, sino en el grupo de los que van a la derecha, amando y glorificando al Señor por medio del prójimo y tratando de fermentar de evangelio un poquito del ambiente de la sociedad. ¿A quién hoy le podemos dar testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos vendrán mañana por el testimonio que tú y yo les demos hoy? Mañana nos daremos cuenta, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.